Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Dice así el apóstol Pablo: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino... Olvidé decir que tengo una postal de parte de Yusef y de Carlota desde Marruecos, y la pondremos allá al final, pero si alguien la quiere leer, aquí la tenemos. Para lo peor, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El tema que habéis visto ya en el grupo es, ¿te reúnes para lo mejor o para lo peor? Desprendiéndose de esta primera parte y primeros versículos que nos trae nuestro texto. Todo lo que nos resta de capítulo es uno. Va a tratar todo en su conjunto, pero nosotros lo dividimos, y la mayoría de los comentaristas así lo hacen, en tres partes. Esta primera parte que veremos en esta mañana, desde el versículo 17 al versículo 22, sería lo que es la presentación de un problema que ha surgido en la iglesia de Corinto y cómo se debe de afrontar este problema. Y después de presentar el asunto, la gravedad del asunto, como nos va a decir Pablo, viene la segunda parte, que es el mandato o la constitución de ese mandato de manera tan clara y precisa como es la cena o la mesa del Señor, del pan y del vino, cómo fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera parte, que sería a partir del versículo 27, que es donde nos presenta la actitud que nosotros, los creyentes, deberíamos de tener ante esa institución o constitución o mandato que el Señor mandó. Pero para que podamos entender la parte importante que es la institución de la mesa del Señor, tenemos que ver lo que estaba ocurriendo. Parece ser que hay algo que ha surgido en la iglesia de Corinto que ha creado ciertas divisiones o disensiones en la congregación. Fijaros bien el elemento que nos dice, por una parte, congregarse y reunirse, la división, la disensión que puede haber entre ellos. Y en otras partes de las Escrituras podemos ver la importancia de congregarse y podemos ver el peligro o el problema de dividirse o de que hubiera disensión. La gente venía a aquella iglesia o a la reunión con una actitud, no con los elementos equivocados, sino con una actitud inadecuada. ¿Es que acaso no tenéis comida y bebida para que lo hagáis en casa? Allá lo que vosotros hagáis en vuestra casa, pero ¿cómo venís con esta actitud a la iglesia? ¿Y cómo podéis ignorar o dejar al margen a algunos de los hermanos que están en necesidades? ¿Cómo os podéis vosotros embriagar con comida y con bebida cuando hay otros que están a vuestro lado y los menospreciáis? ¿En qué actitud es esta?
Y cuando está mostrando esa gravedad es cuando va a hablar de lo que realmente significa reunirnos alrededor de la mesa del pan y del vino. En esta primera parte yo quisiera deciros 5 cosas que desprendemos que creo que son esenciales para nosotros como creyentes aún hoy, en el 2021, después de leer estas cosas, podremos ver que hay muy poco que ha cambiado. Lo primero que nos enseña Pablo desde estos versículos es la queja. Y con la queja que tiene que hacer a la iglesia de Corinto la exhortación. En el versículo 2, si recordáis, cuando va a hablar del lugar de la mujer en la congregación y de cómo puede orar o profetizar, como nos decía en la primera parte, fijaros como dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones, pero quiero que tengáis estos matices o estas aclaraciones. Pero ahora, cuando nos pasa el versículo 17, enlazando con lo que ha dicho anteriormente, dicen, esto no os tengo que alabar. Anunciar esto que yo tengo que traer ahora, no os alabo. Y esta exhortación que nos va a hacer es muy seria con respecto a todo lo que tenga que ver en la vida de iglesia, porque como ya dijimos, capítulo 11, 12, 13, 14, tiene que ver con la vida de iglesia, los cultos, la adoración, etc. Hay una actitud en la iglesia, en Corinto, donde hay cosas buenas, cosas de alabar, y hay cosas malas que no se pueden alabar y que tienen que corregirse, que son dañinas para todo lo que es la vida de iglesia. Son daños que si no se corrigen van a aumentar el daño y la destrucción de la misma iglesia. Cuando os congregáis, dice Pablo, no os congregáis para lo mejor, no buscáis lo mejor de lo mejor. ¿Cómo es posible que lo mejor de lo mejor que buscáis lo convirtáis en lo peor? Fijaros bien el lenguaje que Pablo está trayendo, porque son de extremos. No está hablando aquí, venid con una actitud, pero claro, hay algunas cosas. No, es que os reunís para lo mejor, pero cosas ocurren que lo convierten en lo peor. No es que algo bueno es menos bueno o que algo malo es algo peor, no, de lo mejor a lo peor. Es decir, que nos marcamos como creyentes en nuestro culto unos objetivos muy altos que sabemos que serán de bendición. Yo creo que no venís ninguno de vosotros aquí a pasar el rato, simplemente a ser entretenidos, ni porque no sabíais qué hacer el domingo por la mañana. Como creyentes, incluso los no creyentes, venimos a un culto como este buscando algo extraordinario y algo especial, que es nuestro encuentro con el Señor y cómo el Señor nos va a hablar y cómo va a obrar en nuestras vidas y cómo nosotros tenemos la opción, la bendición de poder expresar nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Venimos con las mejores expectativas, espero, en cada uno de vosotros. Nos hemos marcado los objetivos gloriosos que las Escrituras nos permiten cuando los creyentes nos reunimos. Pero con ciertas actitudes o situaciones lo tiramos todo por tierra. Hemos puesto anhelos para que algo sea extraordinario y de bendición, y lo que hacemos es pisotearlo con nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Eso lo esperaríamos de los cerdos que vuelven a su vómito, los perros. Pero no de los creyentes, que si estamos pensando y creemos en las promesas del Señor de algo bendito y extraordinario del pueblo reunido para adorarlo, ¿cómo es posible que lo convirtamos en algo terriblemente negativo para nosotros? La situación que Pablo va a plantear en estos versículos no es tanto en lo que haces, sino en cómo lo haces. Los elementos no van a cambiar. Seguramente en los años, y quizá pocos años, de la iglesia de Corinto, se reunían el primer día de la semana para poder estar juntos, expresar la comunión y recordar la muerte de nuestro Señor. Y lo harían de una manera rutinaria. Este es el elemento. Cada vez que lo hagáis, dice el Señor Jesucristo, la muerte del Señor, recordáis y anunciáis. Bien, este es el elemento. No va a cambiar.
Y durante 2000 años nosotros hemos seguido teniendo este elemento. Es decir, nos reunimos para recordar y anunciar la muerte del Señor, con pan, con vino, con alabanza, con oración, etc. El problema no es lo que haces, le dice a la iglesia de Corinto, y yo os lo digo a vosotros. El problema es qué actitud tienes cuando lo haces. ¿Qué elementos añades, qué actitud tú tienes de comportamiento que van a hacer que aquello que es mejor se pueda convertir en lo peor de la reunión? Nuestras actitudes, no lo que ya está instituido, sino nuestras actitudes, son lo que van a arruinar el plan de Dios para nuestra bendición. Lo bueno lo vamos a convertir en malo, como nos va a decir más adelante, que nos habla, ya lo hacía en un principio, acerca de los celos. Y Santiago en su carta lo repite una y otra vez cuando nos está hablando de los celos y las envidias y las actitudes que nosotros albergamos y expresamos en nuestras reuniones. Así que Pablo tiene que levantar una queja. El Señor ha establecido algo extraordinario, reunirse para lo mejor, y vosotros con vuestras actitudes habéis hecho que todo aquello pueda llegar a ser lo peor. Aquí tendremos que decir una segunda cosa, un segundo punto. La importancia de la congregación y de la reunión. Os congregáis, los creyentes, os reunís para lo mejor. Me gustaría dirigirme más expresamente a aquellos que nos siguen de manera virtual y que están en sus cómodas casas, que se han acomodado en sus situaciones y que pueden escuchar buenos mensajes y buenos hombres a través de las redes, que pueden alimentarse de la palabra de Dios de la mejor forma, pero que han perdido el elemento que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto: congregarse para lo mejor. No es simplemente de alimentarse con la palabra desde las casas, sino congregarse para buscar lo mejor en sus vidas. No se valora en los tiempos que hemos pasado de COVID y ahora que lo estamos superando, no se valora desde las comodidades de nuestros hogares la importancia que tiene que el pueblo se congregue. Y habrá dificultades como grupo cuando se nos prohíbe por ciertas circunstancias, la iglesia perseguida que se tiene que reunir en las cavernas ya escondidas, o cuando realmente estamos enfermos o impedidos por diferentes circunstancias. Pero los elementos nos impiden buscar lo mejor, y lo mejor es congregarse para buscar lo mejor que el Señor tiene preparado. Hay varias razones por las cuales debemos de reunirnos con regularidad los creyentes. Y la actitud adecuada en estas reuniones que nosotros deberíamos de tener. Pablo lo va a estar hablando, lo empezó en un principio y va a continuar hablando de esta unidad a la hora de adorar y de alabar al Señor. Ya anteriormente ha hablado de la profecía y de la oración. Claro que se puede escuchar la palabra de Dios en los hogares y que cada uno de vosotros, espero, como creyentes, oréis en vuestras casas y como familias. Pero lo que se estaba buscando en el principio del capítulo 11 y se va a seguir hablando, y también en otros lugares, es la importancia de la oración pública y es la importancia del congregarnos para escuchar la palabra juntos. La congregación va a fortalecer, la oración va a ser fortalecida en la comunión los unos con los otros. En el capítulo 10, versículo 17 y otros, nos estaban hablando de celebrar la mesa del Señor, de tomar el pan y el vino como iglesia. No se dice en ningún lugar que tú puedas recordar y anunciar el pan y el vino a solas en tu casa con un par de amigos creyentes. Lo que está diciendo es que reunida la iglesia en el primer día de la semana, y eso tiene que ser con frecuencia, los creyentes tienen que reunirse para recordar y anunciar la muerte del Señor, nuestros cultos cristocéntricos, nuestros cultos centrados en la cruz y en el Evangelio. Eso lo hacemos desde las reuniones. Esto es lo extraordinario, nos reunimos
para lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Cómo no va a ser lo mejor que recordemos lo que Cristo ha hecho? Y que podamos decirle al mundo que su única esperanza es Cristo Jesús. Y que lo podamos hacer todos unánimes, con un solo corazón y con un solo espíritu. Claro que cada uno a nivel individual, incluso algunos por envidia predican el Evangelio. Pero lo que Pablo va a plantear, lo que está planteando en estas líneas es la importancia del pueblo reunido para clamar al Señor como uno y para poder predicar la palabra y anunciarla. Para edificación, nos va a decir más adelante en el capítulo 14, para hacer manifiesto lo que hay en nuestro corazón, capítulo 14, versículo 25, que lo que hay en nuestro corazón pueda ser manifestado en público. Porque tú puedes tener un amor profundo, sincero y amplio por Dios en tu casa. El Señor sabrá cómo juzgará todas las cosas cuando estemos en su presencia. Pero nos dirá en el capítulo 14 que nosotros manifestaremos. Es la manera de poder decir lo que hay en mi corazón para que otros lo escuchen. Os vais a hartar a lo largo de estas próximas semanas de escuchar mi experiencia con mi recién nieta nacida. Cómo hablaré de lo que yo he sentido, de lo que yo experimento, etc. Bueno, mi pasión por mis nietas y por mis hijas está en mi corazón, pero yo es que tengo que decirlo, lo bien que me siento y el gozo de ser abuelo. ¿Cuánto más lo tendremos que hacer con respecto al Evangelio? ¿Cómo no nos vamos a reunir con los hermanos para poder expresar lo que hay en nuestro corazón? La armonía, que nos va a decir también en ese capítulo 14, que hagamos todas las cosas con decencia y con orden. No importa cómo tú puedas hacer en tu casa y cómo adores si estás en pijama o cantas al Señor cuando estás en el baño, sino que ahora nos reunimos con una actitud de humildad y de sinceridad y de respeto y de consideración el uno para con el otro. Culto de unidad. Nos reunimos para lo mejor, que es que todos juntos seamos unánimo de un solo corazón para proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que tendremos que recordar constantemente es que tú no fuiste salvado para luchar tus batallas y ser un llanero solitario, en ninguna manera. No fuiste salvado para aislarte. Constantemente en la palabra de Dios se nos reclama unirnos con hermanos, que tengamos en cuenta al hermano más débil, al hermano más fuerte, que llevemos nuestras cargas y las cargas de los otros, que podamos amar con amor fraternal a nuestros hermanos. Constantemente vais a ver esta necesidad. Fuiste salvado para ser un creyente social. Y por eso siempre se nos describe que somos edificio, que somos rebaño, que somos pueblo, que somos familia. Son expresiones esenciales en nuestra vida cristiana. No te conformes, no te limites a estar en tu casa cómodo. Reúnete para lo mejor, porque si el Señor tiene que hacer grandes cosas y las hace, las puede hacer en privado, las puede hacer en el desierto, las puede hacer en lo más profundo de nuestras casas, en nuestros silencios, pero el Señor nos promete que cuando el pueblo se reúne, grandes cosas pueden acontecer. No sé si no os conmovéis cuando escucháis o leéis la oración de Salomón ante el templo con todo el pueblo y la expresión de la gloria del Señor. O cómo se nos describe en el libro de Nehemías, cómo trajeron la palabra varios de ellos y los grandes y pequeños se emocionaron y cantaban y lloraban ante la predicación de la palabra. Nos hemos reunido para buscar lo mejor, para ser un pueblo, para ser una familia, y lo tenemos que expresar, lo tenemos que manifestar, tenemos que tener la urgencia de hacer esto. Y como hemos dicho, para anunciar y recordar hasta la saciedad, hasta la hartura de este mundo que nos rodea, que somos de Cristo, que hemos nacido en Cristo, que esperamos en Cristo y que viviremos eternamente en la gloria de Cristo. El mundo lo tiene que saber, y si se cansa de escucharnos, no importa, porque es lo que hay en nuestro corazón. Esta es nuestra pasión, reunirnos para lo mejor. El problema, en tercer lugar, es cuando todo esto, que es lo mejor, resulta en todo lo contrario, lo peor.
Esto es lo que Pablo tiene que censurar y esto es lo que tiene que exhortarnos. Si nos ha quedado claro, hemos podido ver cuán importante y de bendición es que nos reunamos. Pero de pronto Pablo tiene que traer la otra cara de la moneda y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que oigo de vosotros? ¿Qué es lo que me están diciendo? No me extraña lo que yo escucho, ya lo decía en los primeros capítulos de su carta, aquellos sabidongos que había en la iglesia de Corinto, aquellos que se creían más o que creaban tensiones porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, etc. Ahora tiene que manifestar ante esta situación de recordar la muerte del Señor Jesucristo estas disensiones y estos celos y estas peleas y contradicciones en actitudes que ellos tienen. En el capítulo 1, versículos 12, nos hablaba de las envidias y de las preferencias. ¿Es que es mejor estar bajo la sombra y la palabra de fulano? No, pues yo prefiero a Mengano, y todo eso estaba creando una tensión en la iglesia. Disensiones y grupos que a lo largo de la historia hemos podido ver qué dañinos son. Murmuraciones, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el capítulo 12, está hablando de toda esa situación también de murmurar y de hablar y de criticar. En este mismo pasaje nos está hablando de aquellos que vienen a las reuniones para manifestar lo que son. Venimos con nuestra comida. Así que es un tiempo de comunión, es el agape, que hablaba en el capítulo 10, nos reunimos para nuestra comida, pero yo traigo mi comida, yo manifiesto lo que soy, lo que yo tengo. ¿Qué importa lo que otros aquí puedan tener? Y nos habla de que menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Fijaros qué actitud. Vamos a manifestar el amor del Señor y el amor los unos con los otros, pero tú lejos, que me manchas. ¿Qué actitud es esta? ¿Qué murmuración en el secreto de tu corazón estás expresando, incluso quizá hablando con otros? ¿Avergonzar a la iglesia del Señor? En lugar de ensalzar el nombre del Señor, avergonzar al pobre, hacer que otros puedan llegar y decir, no me conviene venir a este lugar, o venir en este momento, o venir a esta iglesia por el desprecio que manifiestan. No solamente es algo malo que pueda ocurrir, todos somos pecadores y todos tenemos un conflicto interno con el cual tenemos que luchar, ese pecado que aún mora en nosotros y que no hemos podido arrancar de nosotros. Claro que sí, cada uno de nosotros tiene nuestras deficiencias. El problema es cuando ese pecado o esa actitud se manifiesta de manera tan clara y tan extendida, incluso en lugares tan gloriosos o santos o de bendición como es el pueblo reunido para glorificar al Señor, menospreciando al otro, ignorándole, buscando el mejor y la diferencia en nuestro grupo de familiares o de identificación personal, manifestando que yo soy más o que tengo más o que siento más de lo que otros puedan sentir. Y de pronto podemos ver que no solamente avergonzamos ante el mundo a la iglesia de Dios, sino que avergonzamos a nuestro hermano y por tanto avergonzamos el Evangelio. En lugar de añadir, lo que estamos haciendo es restando. En lugar de levantar más nuestro edificio, vamos quitando andamios de nuestro edificio. En lugar de darle gloria a Dios, lo que estamos haciendo con nuestras actitudes, secretas o públicas, es dar vergüenza delante de Dios. En lugar de que Él se regocije porque su pueblo se reúne para alabarle, que nuestro Dios manifieste tristeza cada vez que nos reunimos. Déjame que te diga, ¿con qué actitud has venido tú en esta mañana? Sí, tú sabes que cuando se reúne el pueblo de Dios, la iglesia evangélica, pues tenemos lo que es esencial y que nos dice los medios de gracia. Así que sabemos que estará la comunión con los creyentes, bien, que habrá cánticos y cánticos hermosos, a nuestro gusto quizá, bien, que vamos a levantar adoración y alabanzas a nuestro Dios, el pueblo reunido para orar, bien,
que la palabra de Dios va a ser fielmente predicada y tendremos allí fidelidad a las Escrituras. Bien, tenemos estos elementos, añadimos el compromiso de recordar siempre con el pan y el vino. Bien, tenemos estas cosas que son esenciales. Tú ya lo sabías. No hemos cambiado a lo largo de los años. Pero quizás lo que ha cambiado es tu actitud. Es tu falta de compromiso, tu falta de amor, tus ambiciones personales, los secretos de tu corazón. Y por tanto, eso que tú ya sabes que estaban aquí, van a cambiar y ya no van a ser bendición para ti, ni vas a sentir las mismas cosas o de la misma manera. ¿Con qué actitud has venido tú en esta mañana? ¿Con qué actitud hemos venido cada uno de nosotros? No es importante lo que hay, sino cómo lo tomas, cómo lo vives, cómo lo expresas, cómo lo sientes. Cuarto, lo extraordinario que nos muestra las Escrituras, Pablo también en Romanos 8 nos lo dice, los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Lo extraordinario de las Escrituras es que lo que es malo, o sea, Dios ha hecho algo bueno, nosotros lo estropeamos y lo hacemos malo o peor, pero lo extraordinario de nuestro Dios es que lo peor lo puede usar para mejor, para algo bueno. Fijaros cómo lo dice aquí. En primer lugar, versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, luego lo va a criticar fuertemente. Pero, dice el versículo 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No está justificando de ninguna manera, bueno, sacar vuestros trapos sucios, criticaros los unos a los otros, manifestar vuestras pasiones internas, porque así el Señor eso lo va a bendecir. No te dice que pequemos más para que haya mayor gracia. Lo que está diciendo es que venimos con una actitud negativa y Dios puede transformar esa actitud negativa en algo que es positivo. ¿El qué? Pues que veamos aquellos que son aprobados y aquellos que no son aprobados. Es en el fuego cuando se prueba si el oro es puro y el acero se templa. Ya lo hemos dicho, que en otros casos de las divisiones y las disensiones que pueden haber, Juan en su primera carta lo dice de una manera precisa. Salieron de nosotros porque al final nos dimos cuenta de que no eran de nosotros, porque no eran parte de ello. Y podremos ver que algunos no podrán seguir, no podrán perseverar, porque no eran de nosotros. El otro día leí algo muy interesante que dice John Owen en uno de sus libros. Fijaros, dice, cuando se describe la parábola de las vírgenes con el aceite, algunas de esas vírgenes tenían aceite en sus lámparas. O sea que durante un tiempo alumbraban. El problema es no que no tuvieran aceite en sus lámparas, sino que no tuvieran reserva de aceite para sus lámparas. Y esto es lo que va a ocurrir, desgraciadamente ocurre en muchas veces, el Señor lo habla en la parábola de las semillas. Muchos vienen pues con sus celos y sus deseos y sus actitudes, su alegría, su gozo, han encontrado algún tipo de alivio. Pero en realidad, tristemente, eso será pasajero. Y pronto uno empieza a darse cuenta que aun cuando el nombre del Señor es todo tiempo en los labios, a lo mejor no está en el corazón. Y que cuando hagan cosas como cristianos no va a implicar que sean cristianos en sí mismos. Así que, desgraciadamente, hay divisiones y disensiones entre nosotros, pero esas disensiones manifestarán los que son y los que no son. No se va a manifestar por los que golpeen más fuerte, por los que griten más alto, por los que tengan más genio. Se va a manifestar con aquellos que demuestren que hay aceite de reserva, que hay un corazón apasionado por las cosas del Señor, que de verdad cargamos nuestras espaldas con las necesidades del otro, que hay un amor sincero y profundo, que sabemos callar en el momento oportuno. Podremos saber a lo largo del tiempo quién es y quién no es en nuestros momentos terribles de disensión y de discusión. Se va a manifestar mejor en público lo que eres que en privado. Es decir, en privado tú podrás decir lo que quieras.
¿Y cuántas personas manifiestan una fe profunda y son unos monstruos en sus hogares? ¿Cuántos levantan la voz al Señor y son unos corruptos en sus trabajos? En el público, en la gente, lo que opinan, podremos saber quién es y quién no es. Así que dice, os reunís para lo mejor y lo estropeáis y lo hacéis para lo peor. Pero bueno, Dios lo utiliza, dice, pero ocurre para que se manifieste quién está aprobado y quién no está aprobado, quién es y quién no es al final del camino. Así que nosotros tendremos que estar a la expectativa, evitar que lo mejor se convierta en malo, en lo peor, pero que mientras tanto podamos ver quién realmente depende total y completamente del poder, de la gracia del Evangelio. Y termino con el quinto punto. ¿Cómo podemos buscar esta unidad y esta fortaleza para que lo mejor fluya en nuestra congregación, en nuestra vida de iglesia? ¿Cómo evitar las divisiones y las disensiones en medio de nosotros? ¿Qué actitud es la adecuada para que los elementos, los medios de gracia que Dios establezca funcionen de manera adecuada en nosotros y en toda la congregación? Fidelidad a la palabra, cueste lo que cueste. Volver otra vez a los mandatos. Pablo le dice, lo que yo recibí, así yo lo transmito. Lo que el Señor me enseñó y enseñó a los apóstoles, así lo digo. Repetimos una y otra vez lo que ha sido establecido en la palabra de Dios. Fidelidad, aun cuando eso nos desgaste profundamente. Amor a Dios y amor a la obra. No hemos sido convertidos para ensalzarnos a nosotros mismos, para ponernos nosotros en un pedestal, sino para trabajar para la gloria de Dios, soldados del Señor Jesucristo, transmisores del Evangelio a un mundo en oscuras. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar y pensar. Nos reunimos porque estamos buscando que el Señor sea glorificado y ensalzado, que la obra de Cristo sea conocida y sentida por todos y cada uno. Amor por el hermano. Es el cumplimiento de la ley, nos va a decir Pablo, nos lo dice Juan, nos lo dice el Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo y al hermano como a uno mismo. El amor fraternal tiene que fluir por todos los poros de nuestra piel. Tenemos que sudar amor por nuestros hermanos. Tenemos que llorar amor por nuestros hermanos. Tenemos que despertar un amor los unos para con los otros, porque esto será nuestra fortaleza. Es el cumplimiento de la ley de Dios, pero es nuestra fortaleza. Dos unidos por el Señor Jesucristo es una fuerza inquebrantable y tenemos que buscar esto. Constantemente tiene que estar en nuestra mente la unidad de la iglesia, aun cuando yo sea perjudicado. Primero, el amor a mi hermano. Uno de los elementos importantes y esenciales en nuestra vida de iglesia es que empecemos ya a ver nuestras vigas y no dediquemos tanto tiempo a buscar las pajitas del ojo ajeno. El mensaje que nos deja nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios es crucial. Y no está hablando de una mera imagen simbólica, poética que tú te puedas creer. No, es una realidad con la cual nosotros tenemos que pelear cada día. Somos capaces de censurar las cosas más pequeñas y insignificantes, esas pequeñas pajitas que están en nuestro ojo y que perjudican, es verdad, a nuestro hermano, pero no nos damos cuenta del daño que nosotros traemos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Si queremos que la obra del Señor, que lo mejor que nos da a través de la iglesia empiece a verse y a resplandecer a nuestro alrededor, es que tendremos que empezar a trabajar en nosotros mismos, quitar nuestras lapas, nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras suciedades, nuestras vigas, para que podamos de verdad empezar a construir y edificar para la gloria. Por tanto, lo extraordinario ante el inicio que va a hacer de lo que recordamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, podemos ver grandes bendiciones. Hay cosas extraordinarias que todavía nos esperan, hermanos, cada vez que nos reunimos. El Señor puede hacer grandes cosas y eso buscamos. Nos reunimos con expectación, pero nos reunimos.
no hagamos que nuestras reuniones se conviertan en lo peor, para la vergüenza del Señor y del Evangelio. Que así sea. Amén.